Muy bien, estamos en pantalla. Esto acaba de comenzar. Esto es Moises Gospel Lab, el laboratorio bíblico. Así que les damos la bienvenida a nuestro canal. Le pedimos que se suscriba si no se ha suscrito. También que active la campanita para que reciba las notificaciones cuando nosotros estemos compartiendo algún tipo de contenido por aquí. Siempre que trabajamos estos temas, pues entendemos que son temas de muchos retos, de una variedad extensa de diferentes interpretaciones. Y es precisamente por eso que nosotros pues hemos estado siempre apegados al principio de la analogía de la fe, donde la escritura tiene que interpretar la escritura. O sea, yo creo que es lo más responsable de nuestra parte y es lo mejor que podemos brindar a una audiencia que muchas veces está buscando explicaciones, está buscando contestaciones a todos estos pasajes que a nosotros mismos en un momento dado pues nos causó pues tanta intriga, ¿no? Fueron los motivos de intriga y de misterio y de qué significará esto, qué quiere decir esto. Pero bueno, no necesariamente quiere decir que tengamos la única, rotunda, absoluta interpretación con relación a esto, pero descansamos muchísimo y confiamos muchísimo en la dinámica y en la disciplina de la analogía de la fe, ¿no? Como mecanismo de interpretación, donde la escritura debe demostrarme la interpretación de ella misma. Por lo general, eso es lo que hemos estado haciendo por acá. Los que conocen el canal, los que han estado con nosotros, pues saben que esta es la realidad en cuanto a esto y ahora pues no va a ser diferente. ¿Okay? Así que vamos a la lectura. A ver si podemos compartir un poco. Ya llegamos al capítulo 15. Gracias a Dios estamos trabajando el capítulo 15 y dice la perícopa o el encabezado, el título. Los que trabajaron la Biblia, ¿no? Decidieron que este sería el título adecuado para la porción bíblica que estaríamos leyendo a continuación. Dice, los ángeles con las 7 postreras plagas. ¿Okay? Vi en el cielo otra señal grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen, y su marca y el número de su nombre en pie sobre el mar de vidrio, con las arpas de Dios, y cantaban el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Después de estas cosas miré, y he aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio. Y del templo salieron los 7 ángeles que tenían las 7 plagas, vestidos de lino limpio y resplandeciente, y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Y uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro llenas de la ira de Dios, que vive por los siglos de los siglos, y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder, y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiesen cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. Versículo 1. Vi en el cielo otra gran señal. Vi en el cielo otra señal grande y admirable. 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. ¿Dónde más habíamos visto una gran señal? Porque aquí se nos comienza diciendo, vi en el cielo otra señal. Vi otra señal, ¿no? Lo que presupone, implica que se ha dado alguna otra, ¿no? Vayamos rápidamente al capítulo 12. Algunos de ustedes recordarán, algunos están siguiendo la trama, la lectura, los estudios, probablemente tengan algunas anotaciones, pero pues son cosas que se nos van olvidando con el paso de los capítulos. Estamos dentro de una escena masiva, grandísima, llena de detalles, y lo hemos tratado de ir detallando poco a poco, versículo por versículo, porciones por porciones, ¿no?
Pero vamos de regreso momentáneamente a ese capítulo 12 para que veamos aquella señal, porque ahora se está viendo otra señal grande y admirable. Esta vez tiene que ver con unos ángeles, con unas plagas que ya serían las postreras, y se habla de las postreras precisamente por lo que culmina diciendo el capítulo 15, versículo 1. Serían las postreras porque con estas plagas, la ira de Dios quedaba consumada, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Puede leer diferentes comentaristas, puede leer interlineales, puede buscar información. Y la palabra que se utiliza aquí en esto de que se consumaba la ira de Dios es exactamente la expresión que utiliza Jesús en la cruz, ¿no? Consumado es. Está terminado, está hecho, está consumado. Bueno, con estas 7 plagas postreras se consumaba la ira de Dios. Así que vamos a ver lo de la señal y vamos a regresar a esto de la ira de Dios que se iba a consumar, iba a ser consumada con estas últimas, con estas plagas postreras, ¿ok? Así que vamos a ir rápidamente a ese capítulo. Así que vamos para el capítulo 12 brevemente para que ustedes vean de dónde sale esta otra señal, ¿ok? Capítulo 12, la mujer y el dragón. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas, ¿no? Esa fue la primera señal en el capítulo 12. Versículo 3. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón. O sea, en el capítulo 12 habíamos visto estas 2 grandes señales, ¿no? La mujer y el dragón. Bueno, ahora en el capítulo 15 estamos delante de otra gran señal, ¿no? Vi en el cielo otra grande y admirable, otra señal grande y admirable. Voy a leer de manera breve lo que comenta David Chilton en su comentario sobre Apocalipsis, días de venganza, con relación a este versículo 1, ¿ok? Ahora Juan nos habla de otra señal en el cielo, grande y maravillosa. 2 veces con anterioridad nos ha mostrado una gran señal en el cielo. La mujer vestida de sol, lo acabamos de leer en el capítulo 12, versículo 1, y el dragón escarlata en el versículo 3 del capítulo 12. ¿Okay? Dice un comentarista de apellido Farrer, es como si todo entre el capítulo 12 y 14 hubiese sido el resultado de aquel terrible conflicto entre la mujer y el dragón. Y el siguiente acto, luego de esas 2 grandes señales, fuese a comenzar ahora. O sea, dice Farrer lo siguiente. Pareciese que en el capítulo 12 Juan ve una gran señal, esta mujer, y ve también otra gran señal, este dragón. Y al parecer, todo lo que se ha leído y todo lo que surge y transcurre entre el capítulo 12 y el 14 hace parte de esa trama, de esa escena. Y ahora sencillamente nos va a mostrar otra visión, otra gran señal. ¿Ve? Veo una señal, la mujer, veo otra señal en el cielo, el dragón. Se da un discurso de las cosas que acontecen, se describen los acontecimientos, toda la trama, todo lo que va transpirando. Y ahora en el versículo primero del capítulo 15, Juan dice, vi también otra señal. O sea, aparte de la mujer, aparte del dragón, ahora Juan está manifestando ver otra señal. 7 ángeles con las plagas que traerán la consumación de la ira de Dios. ¿Ok? Vamos a continuar en la lectura. Esta nueva señal en el capítulo 15 inicia el clímax del libro. 7 plagas que son las últimas. Son las últimas porque en ellas
se consuma la ira de Dios. No hay razón para suponer que estas deben ser las últimas plagas en sentido universal, más bien en términos del propósito y el alcance específicamente limitados del libro de Apocalipsis. Ellas comprenden el derramamiento final de la ira de Dios, su gran juicio cósmico contra Jerusalén, aboliendo de una vez por todo el orden mundial del Antiguo Testamento. Como la de las 7 trompetas, esta serie de juicios ha de ser ejecutada por 7 ángeles, como veremos en el siguiente capítulo, en el capítulo 16, cuando lleguemos allá. Hay varios paralelos entre las proclamaciones hechas con el sonido de las trompetas y las libaciones derramadas de las copas. Esta declaración inicial es más o menos el membrete del resto del libro y se explica en los siguientes versículos. ¿Okay? Como si estuviésemos delante de una escena diferente luego de este gran conflicto que se ha dado entre la mujer y el dragón. ¿Okay? Esta señal ahora es con relación a 7 ángeles que tienen las 7 plagas postreras, y en estas 7 plagas postreras se va a consumar, va a ser consumada esa ira de Dios. ¿Okay? Vamos a la lectura. Y vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia, su imagen y su marca, y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. Y cantaban el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Quienes habíamos visto en el capítulo 14, en el capítulo 7, por ejemplo, ¿no? Que habían sido guardados y que habían vencido, que habían alcanzado victoria. ¿Quiénes alcanzaban victoria sobre la bestia, sobre su imagen, sobre su marca, sobre el número de su nombre? Habíamos hablado de un remanente, ¿no? Habíamos estado hablando en el capítulo, vamos a detener esto por aquí un momentito. Habíamos estado hablando en el capítulo 7, también se repetía en el capítulo 14, sobre un remanente, unos 144,000, ¿no? Que era un remanente escogido por gracia que vendría a salvación como preservación y como primicias de parte de Dios en medio de este proceso, en medio de este juicio, ¿no? Ahora aquí se ven delante de una escena que surge también del capítulo 4 de Apocalipsis. Muy probable algunos de ustedes recuerden, otros no. Vamos a ver si puedo ponerlo por aquí en pantalla. Si no, pueden buscar en el capítulo 4 de Apocalipsis. Capítulo 4 de Apocalipsis, versículo 6. Y es lo siguiente. Vamos a ponerlo aquí, el capítulo 15, versículo 2, nuevamente. Vi como un mar de vidrio mezclado con fuego. Ese mar de vidrio, Juan lo ve en el capítulo 4, versículo 6. Pero ese mar de vidrio que Juan está viendo en el capítulo 4, versículo 6, y ahora lo está viendo en el capítulo 15, versículo 2, pero ahora en el capítulo 15 lo ve mezclado con fuego, no nace inicialmente en el capítulo 4 de Apocalipsis, ¿no? Lo vemos allí por primera vez en el capítulo 4 de Apocalipsis, pero proviene de la visión de Daniel. ¿Okay? Vamos a compartir la visión de Daniel en el capítulo 7. Y esto es analogía fide. Esto es cuando tratamos de interpretar la escritura a la luz de la escritura. ¿De dónde sale esto? ¿Cuál es la primera mención? ¿Dónde se me habla de un mar de vidrio? ¿Por qué ahora se ve el mar de vidrio pero mezclado con fuego? ¿Dónde se habla de un mar de vidrio mezclado con fuego? ¿Qué es lo que está sucediendo? O sea, ¿por qué se me menciona a este remanente que ha vencido sobre la bestia, sobre su nombre, la marca y todo lo demás? Y es que precisamente estamos delante de un juicio, ¿no?
en contra de una ciudad. En el capítulo 14 estuvimos viendo cómo era preservado un remanente para Dios, ¿no? Pero también estuvimos viendo que allí se habla del Hijo del Hombre y estuvimos viendo que allí se menciona el juicio contra Babilonia, ¿ok? Que ya se le había mencionado, ya se le había llamado Sodoma, ya se le había llamado Egipto, a Jerusalén, Jerusalén apóstata que estaba enfrentando un juicio de parte de Dios. Así que en el capítulo anterior, en el capítulo 14, vemos cómo se da la preservación de este remanente escogido por gracia para Dios. Vemos que se habla del juicio del Hijo del Hombre. Vemos que se habla del juicio que es en contra de esta Babilonia. Vimos inclusive la ciega, ¿no? Estuvimos hablando sobre la ciega, que es precisamente de lo que comienza Juan el Bautista, su prédica en Mateo capítulo 3, ¿no? Viene una ciega, viene un juicio. El que viene tras mí va a bautizar con Espíritu Santo, pero el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles. Hay un juicio. Viene fuego para el que no dé buen fruto, ¿no? Y es que el Mesías, habíamos dicho, traería salvación, pero traería juicio. Y es lo que está viendo Juan aquí, que en esta gran señal, donde los 7 ángeles traen las 7 plagas postreras, y son postreras porque ya con este juicio que vendría, la ira de Dios sería consumada, sería satisfecha, por así decirlo. ¿Ok? Así que ahora Juan no solamente está viendo la representación de lo que ya se había profetizado, y vamos a ver desde Deuteronomio, lo que había señalado Juan el Bautista, lo que había dicho Jesús, lo que había dicho Esteban, lo que había dicho Pablo, ¿no? Sino que ahora también está viendo la imagen de esto. Vamos a Daniel capítulo 7 brevemente, porque en Daniel capítulo 7, que es sumamente vital para trabajar Apocalipsis, es donde tenemos el juicio del Hijo del Hombre. ¿Ok? Daniel capítulo 7, versículos 9 y 10. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó uno anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. En la escena, en la visión de Daniel, en ese mismo trono que Juan está viendo, en el capítulo 4, versículo 6 de Apocalipsis, y que ahora lo está viendo en el capítulo 15, versículo 2, en la visión de Daniel se ha visto el mismo trono, precisamente en la escena donde más adelante, en el versículo 13 y 14, el Hijo del Hombre, en medio de este juicio, viene hasta el anciano de días para tomar el reino de la mano del anciano de días. Pues Daniel ha visto ese río de fuego que procedía, que salía de ese mismo trono. Vamos a regresar a la lectura de Apocalipsis para que lo veamos. Porque allá se ve como un mar de vidrio. Utiliza la palabra como. Una símil, implica similitud, parecido. Aquí se describe como un río de fuego y allá se describe como un mar de vidrio mezclado con fuego. Así que podemos decir, si usted lo va llevando, lo va anotando, Daniel capítulo 7, versículos 9 y 10 es paralelo con Apocalipsis capítulo 4, versículo 6 y con Apocalipsis capítulo 15, versículo 2. ¿Ok? ¿Quieren Biblia? Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego. Mezclado con fuego. Daniel ve este río de fuego que sale del trono. ¿Ok? Y allí estaban los que habían alcanzado victoria. Allí se ve este remanente que habíamos visto en el capítulo 14. Luego en el capítulo 16 vamos a ver como 2 asambleas y ya vamos a estar viendo los juicios en pleno y las copas y vamos a ir desarrollando un poquito más sobre el 16, aunque hoy voy a comentar algo sobre el 16. Pero lo interesante de esto es que con estas plagas se consumaba la ira de Dios, y estos que estaban allí delante de este trono cantaban el cántico de Moisés y el cántico del Cordero. ¿Ok?
Es muy interesante un comentario que hace el pastor Gilberto Miguel Rufat, material que recomiendo, canal que recomiendo, lecturas que recomiendo al 100% y que han sido de mucha bendición para mi vida y para el estudio de escatología puntualmente, ¿no? Que no se trata en realidad de dos cánticos diferentes, como que estaban cantando el cántico de Moisés y cuando terminaban de cantar el cántico de Moisés, entonces comenzaban a cantar el cántico del Cordero, sino que se trata del cántico de Moisés y el cántico del Cordero, porque la ley de Moisés, por así decirlo, era precisamente lo que desembocaba en Cristo. O sea, no hay una dicotomía, sino que hay una unidad orgánica entre Moisés y Cristo. Así que es un cántico que, por así decirlo, entrelaza tanto la ley y la obra de Moisés como la gracia y la ley de Cristo. La ley que viene, dada por Moisés, viene para llevarnos a Cristo. Y Cristo llega para darle cumplimiento a la ley y capacitarnos de cumplir con los mandatos morales, la ley moral de Dios ahora grabada en nuestros corazones, en lo que llamamos la ley de Cristo. Así que dice el pastor, no se trata de que estén cantando dos cánticos diferentes, donde terminan de cantar el cántico de Moisés y ahora comienzan a cantar el cántico del Cordero, sino que una cosa está unida con la otra de manera orgánica, ¿no? Así que, ahora bien, ¿qué es ese cántico de Moisés? ¿De qué se trata esto del cántico de Moisés? Vamos a leer ahorita un poco del comentario que hace Chilton con relación a esto, porque hay personas, ¿verdad?, que pueden hacer alusiones a diferentes momentos. Por ejemplo, en el capítulo 15 de Éxodo, por lo general, se cita como una de estas porciones que se puede estar citando aquí en este pasaje. ¿Por qué en el capítulo 15 de Éxodo? Porque cuando el pueblo logra cruzar el río, al otro lado del río, entonces cantan el cántico de Moisés y hay un júbilo, hay una alegría. Pero también vemos en Deuteronomio 28 que hay parte de algún tipo de cántico y sobre todo, el más importante, Deuteronomio 32. Vamos a leer brevemente algo que comenta Chilton con relación a esto del cántico de Moisés, para luego ir a Deuteronomio 32 y dar continuidad con la exégesis que veníamos trabajando sobre la ira de Dios que sería consumada en estas 7 plagas, ¿ok? Y cómo se trata de este juicio que viene y que está viniendo sobre este Egipto, sobre esta Sodoma, sobre esta Babilonia en la que se ha convertido Jerusalén la apóstata, ¿ok? Probablemente es imposible, lee el comentario, seguir completamente el rastro a las alusiones al Nuevo Testamento en el cántico. Pero lo menos que he notado, pero por lo menos he notado algunas de ellas. Grandes y maravillosas son tus obras, oh Señor Todopoderoso. Es una expresión que viene de Éxodo 34, versículo 10. También la vemos en Deuteronomio, capítulo 32. Vamos para allá ya mismo. Primera de Crónicas, capítulo 16. Salmos 92, 111, 139. Isaías 47. Jeremías 10. Amós 4. ¿Ok? Inclusive en Apocalipsis capítulo 1. Juan dice claramente que los santos no están meramente haciendo una afirmación general, de hecho, sino que se refieren específicamente a los grandes y maravillosos juicios finales en los cuales la ira de Dios es consumada. Fíjense que esta adoración se está dando a causa de estos juicios. O sea, ya por fin, ya viene la consumación de la ira, ya. Y vamos a ver una expresión muy interesante, porque en el capítulo 16, cuando vemos las copas realmente, vamos a ver una expresión idéntica a la que hace Jesús en la cruz. Tetelestai, consumado es, hecho está. En el capítulo 16, en medio del movimiento de todas las copas y el derramamiento de las copas que se están dando a causa de la venganza, porque se están dando como una venganza de parte de Dios a causa de la sangre derramada de sus profetas. ¿Okay?
en el versículo 17 del capítulo 16 de Apocalipsis, dice, y el séptimo ángel, el último, derramó su copa, la última copa, por el aire, y salió una voz del templo del cielo del trono diciendo, hecho está. Hecho está. Consumado es. En esas plagas se consumaba la ira de Dios, ¿no? Y en el capítulo 16, cuando el último ángel derrama su copa, dice, ya, se acabó, está hecho, está consumado. La misma expresión de Jesús en la cruz cuando dice, consumado es. Tetelestai. Está hecho. Hecho está. Se ha consumado. Exactamente lo mismo. Y esto es sumamente importante. Y como decía Chilton en su comentario, sienta las bases y predetermina, establece un nuevo tema con relación a lo que vamos a ver que ha de suceder desde este punto en adelante dentro del libro de Apocalipsis. Porque con esto queda consumada todo este juicio, todo este asunto de las trompetas, de los sellos, las trompetas, las copas, que no son 21 juicios. No son 21 juicios como en una ocasión, por ejemplo, Gabito Rodríguez lo presentaba, que van a venir en un futuro 21 juicios de Dios. Tampoco son 21 juicios que van a venir en un futuro. Respetamos mucho a la escuela futurista, pero lamentablemente no podemos llegar a esas conclusiones desde nuestro estudio, ¿no? Desde nuestro acercamiento, desde el lente que estamos utilizando y conforme nos va interpretando la escritura, estas otras porciones de la escritura, no podemos llegar a una afirmación futurista. Así que no se trata de 21 juicios, no se trata de 21 juicios que van a venir en un futuro, sino que se trata de un juicio en particular que vino para traer juicio, para ponerse a cuenta con el pueblo que había estado en alianza con Dios y que había falseado el derecho y había quebrantado el pacto. Y para traer juicio sobre esa ciudad que era la representante de ese pueblo y de aquella alianza. Y que, como había dicho Pablo en Gálatas 4, sería echada fuera, porque Jerusalén la terrenal representaba al Sinaí, el pacto mosaico. Representaba a los hijos de la carne y los hijos de la carne no heredarían juntamente con los hijos de la promesa. Y dice Pablo, ¿qué dice la escritura? Echa fuera a la esclava porque no heredarán los hijos de la esclava juntamente con los hijos de la libre. ¿Okay? Así que de esa misma manera Jerusalén la terrenal sería echada fuera y fue enjuiciada. Oiga, no estamos hablando de unos juicios que van a venir en un futuro en el 2000 no se sabe cuándo. Estamos leyendo de la manera en la que Jerusalén apóstata, Jerusalén la terrenal, fue echada afuera, fue juzgada. ¿Okay? Y estamos leyendo de qué manera vino este juicio de Dios sobre ella. Juan lo ve cuando este cordero comienza a desatar los sellos de este documento, un documento que estaba escrito por delante y por detrás de la misma manera que lo habíamos visto en el Antiguo Testamento, donde este tipo de documento tenía escrito en él los ayes, los juicios. El cordero comienza a desatar los sellos de este documento y comienzan a develarse unos juicios con cada sello. En el último sello se nos hace un recuento, quizás con más detalles, de este juicio. Ahora se ve en una serie de 7 trompetas. No se está hablando de que ya van 14. Van 7 juicios y 7 juicios y 7 juicios, van 21 juicios. No. Estamos viendo una escena desde donde se ven estos 7 sellos y en el séptimo sello se hace una entrada más cercana y se ven unas 7 trompetas dando descripción nuevamente a este juicio. Y en la séptima trompeta entonces se ve una escena más cercana que da paso a estas 7 copas, dando un detalle más cercano y final sobre este juicio. El juicio contra Egipto, Sodoma, Babilonia, la gran ramera, la ciudad de Jerusalén, apóstata, la representante del pacto, la alianza que estaba pronto a desaparecer, la representante de ese pueblo que había adulterado, que estaba caído, de un sacerdocio caído y corrupto, que estaba encamado con el imperio romano, con la bestia y que habían jurado lealtad a la bestia. Ese es el juicio
en contra de la gran ramera, en contra de la gran ciudad, en contra de Egipto, de Sodoma, de Babilonia. Eso es lo que estamos viendo. No estamos viendo 21 juicios que van a venir en el futuro, en el 2000 no se sabe cuándo. No. No puedo. O sea, yo respeto todo tipo de lentes porque tenemos que respetar y tenemos, ¿verdad? Donde es necesario, en lo fundamental tenemos que estar unidos y en lo secundario pues necesitamos tolerancia. Pero yo no puedo enseñar futurismo aquí porque la Biblia no me está enseñando futurismo. La Biblia me está enseñando el juicio que vino en contra de esa gran ramera, el juicio que vino en contra de esa Jerusalén apóstata, el juicio que vino en contra de ese Egipto, de esa Sodoma, de esa Babilonia. Y me lo detalla en serie de unos sellos, unas trompetas y estas copas que traen la consumación de la ira de Dios. Así que vemos cómo la adoración, la alabanza es a causa de estos juicios que ya son los finales y que van a traer la consumación de la ira de Dios, ¿ok? Se dice, Dios es justo y verdadero con referencia especial a sus juicios salvadores, librando a la iglesia y destruyendo a sus enemigos, tal como se lee en el capítulo 16 de Apocalipsis, versículo 17. En tiempo de tribulación en la tierra, cuando el poder del mundo parece triunfar sobre la iglesia, a menudo ella ha sido inducida a dudar de la grandeza de las obras de Dios, la justicia y la verdad de sus caminos, a dudar de si él era realmente el rey. Ahora esta duda queda en vergüenza. Es disipada totalmente por las obras. Las nubes que velaban la gloria de Dios ante sus ojos se desvanecen por completo. ¿Okay? Así que estamos delante de esta escena donde, conforme a la Escritura, ha de consumarse la ira de Dios. Vamos a este cántico brevemente. Vamos a leer brevemente. ¿Qué dice? Porque se dice que se está cantando el cántico de Moisés. Así que puede buscar en Éxodo, puede buscar en Deuteronomio diferentes porciones que se mencionan con relación a esta alabanza. Pero yo quiero que vayamos rápidamente a Deuteronomio capítulo 32. Esto hay que estudiarlo. Esto hay que estudiarlo. Claro está, siempre van a haber las personas que pues de manera tradicional dicen yo lo aprendí de esta forma, yo no lo entiendo mucho, pero yo me voy a convertir en una emisora repetidora, yo voy a seguir diciéndolo hasta que yo me lo crea y los demás se lo crean también y bueno, ya, lo dejamos así. Al final del día la escatología no es un asunto muy importante y no importa si estamos un poco equivocados en cuanto a eso, ya, ¿no? Pero nosotros pues nos gusta, nos apasiona la escatología y queremos trabajarla de la manera más responsable posible. Esa es la realidad. Y la explicación no viene, Luis, de que sepamos mucho ni nada de esto. Lo que he encontrado en mi estudio es que minimizamos, reducimos a niveles prácticamente cero la subjetividad, las especulaciones. Cuando hacemos un estudio de las escrituras, interpretando conforme a la analogía de la fe, dejando que la escritura interprete escritura. O sea, ¿de dónde sale esto? ¿De dónde sale esto de un rollo? ¿Dónde hay un rollo? Vamos a la lectura, vamos a Ezequiel, vamos a sacar, sobre todo en Apocalipsis, que está lleno de imágenes que provienen del Antiguo Testamento. Porque eran las imágenes que los recipientes de aquella carta, cuando leyesen la carta, iban a poder identificar inmediatamente. Yo digo que nosotros somos los que no entendemos Apocalipsis, y no es que no lo entendamos, Apocalipsis es fácil de entender. Y aunque esto suene quizás arrogante, Moisés, tú estás diciendo que es fácil de entender el libro que todos los teólogos están de acuerdo y dicen que es el más difícil. Es complicado porque tiene una serie de elementos que lo hacen complicado, pero no es el cuco que la gente piensa. O sea, se puede entender. El detalle es que si cuando lo entendamos lo vamos a aceptar que el mensaje realmente, cuando aquellas personas lo leyeron, ellos sí lo entendieron inmediatamente. ¿Por qué ellos lo entendieron inmediatamente? Porque estaba en su idioma, estaba en su lenguaje.
el lenguaje apocalíptico, los símbolos que estaban allí eran conocidos por ellos porque procedían del Antiguo Testamento. Esto de los 4 juicios de Dios, ellos conocían de dónde venían los 4 juicios de Dios. Esto de los ciclos de 7, Levíticos 26, ¿ves? Esto de la marca en la mano derecha y en la frente, ellos saben de dónde viene esto. Eso fue lo que se le mandó a ellos mismos. Cuando juraban lealtad, fidelidad a Dios y se les decía que guardasen sus mandamientos y sus estatutos, que los atasen a su mano derecha y que los pusiesen en el umbral de sus frentes. O sea, todo este simbolismo, ellos lo entendieron inmediatamente. Los que estamos perdidos y todavía preocupados a ver si entendemos o no entendemos somos nosotros. Pero ellos entendieron inmediatamente. Cuando Juan ve, vamos a adelantarnos un momento, cuando Juan ve a la ramera, lo publiqué en estos días hace poco, implícitamente el texto nos regala algo. La reacción de Juan habla mucho de Juan, pero dice más sobre la identidad de la ramera. ¿Ok? Dice más. Si estuviésemos resolviendo un caso de asesinato, ¿ok? Y una persona recibe un disparo o es apuñalada, está moribunda de algún ser conocido, un familiar, una persona cercana, y yo llego a la escena y estoy tratando de reavivar a la persona y que me diga quién fue que le hizo ese daño. Y todavía yo veo la impresión de que está asustada, de que conocía a la persona, está impresionada. Eso me dice a mí, dije, la persona muere, yo digo, yo creo que no sé quién lo mató. Pero la cara, la expresión de esta persona me decía que sí, que él sabía quién era que lo había matado, que se sorprendió. Lo mismo le pasa a Juan. Juan dice, cuando la vi, me sorprendió con gran asombro. ¿Por qué Juan se sorprendió? Y vemos la descripción de la ramera. Cuando lleguemos allí en el capítulo 17, vamos a ver. La ramera estaba vestida con los colores del sumo sacerdote. Púrpura, carmesí, el oro, todo. La ramera tenía en su mano una copa de oro. El sumo sacerdote hacía las ofrendas líquidas con una copa de oro. La ramera tenía en su frente un nombre blasfemo, un mensaje blasfemo. El sumo sacerdote llevaba una insignia en su frente que decía santidad a Jehová. O sea, Juan está viendo que esta prostituta representa el sacerdocio mismo de Jerusalén. Se sorprendió. Diga, válgame. Juan identificó a la ramera. Por eso se sorprendió. Dice, me sorprendí en gran manera. ¿Cómo se iba Juan a sorprender si la ramera se trata supuestamente, dicen algunos que de la Iglesia Católica Apostólica Romana? No, Juan se sorprendió porque Juan sí sabía cuáles eran los colores del sumo sacerdote, la vestimenta sacerdotal. Juan sí sabía qué significaba esos colores, esa ropa cargando una copa de oro. Juan sí sabía que el sumo sacerdote llevaba una insignia en la frente que decía santidad a Jehová. Y ahora esta ramera está vestida como el sumo sacerdote. Lleva una copa, pero no, la copa no va cargada con las ofrendas líquidas para Jehová. La copa está llena de la sangre de los mártires. Y en lugar de decir santidad a Jehová, tiene un letrero, un nombre blasfemo. La madre de las rameras, donde jura lealtad a la bestia. O sea, es una antítesis del sumo sacerdote y del sacerdocio de Jerusalén. Por eso es que Juan se sorprende en gran manera. A ver, no fue que se sorprendió, fue que dice, se sorprendió en gran manera. Juan quedó en shock. ¿Por qué Juan tendría que quedar en shock? Juan quedó en shock porque Juan conoció la identidad. Juan vio
qué era lo que estaba representado en esos colores, en esa copa, en ese letrero. Todo aquello identificaba el sacerdocio de Jerusalén. Vamos a leer Deuteronomio, el cántico de Moisés, ¿no? ¿Qué estaban cantando? El cántico de Moisés. Vamos para el cántico de Moisés. Léalo después en su casa, Deuteronomio 32, ¿ok? Vamos a leer el capítulo 32, versículo 41. Sí afilaré, vamos a ver desde el juramento, 40. Porque yo alzaré a los cielos mi mano y diré, vivo yo para siempre. Este vivo yo para siempre, o vive Jehová, es la introducción a los juramentos en el Antiguo Testamento, por lo general, o una expresión de certeza. Sí afilaré mi reluciente espada, juicio, y echaré mano del juicio. Afilaré mi espada y echaré mano del juicio, y tomaré venganza de mis enemigos, y daré la retribución a los que me aborrecen. ¿Qué dice Lucas 21? Estos son los días de retribución para que se cumpla todo lo que estaba escrito en las Escrituras. Allá Juan los ve cantando el cántico de Moisés y dando gloria a Dios, porque ya ha llegado el momento donde se va a ser consumada la ira de Dios. Y el cántico de Moisés habla de un momento donde Dios se pondría a cuenta con su pueblo. O sea, ellos están allá cantando, en Apocalipsis cantando el cántico de Moisés y dando a gloria a Dios por ello. Pero el cántico de Moisés habla precisamente de ese tiempo. O sea, que el cántico de Moisés, a su vez, es un cántico profético que señalaba el momento que ahora estamos viendo en Apocalipsis, donde ellos están cantando a causa de que han venido los juicios y la venganza de Dios. Aquí lo estamos leyendo. Tomaré venganza, afilaré mi espada, echaré mano del juicio. Mire cómo dice, embriagaré de sangre mis saetas. Puro juicio, espadas, saetas. Las saetas, mis saetas, las voy a embriagar de sangre. Las voy a embarrar, se van a bañar de sangre. Mi espada devorará carne. En la sangre de los muertos y de los cautivos. En las cabezas de la larga cabellera del enemigo. Alabad naciones a su pueblo, porque él vengará la sangre de sus siervos. La sangre de sus siervos. El cántico de Moisés habla de ese momento de juicio en que Dios vendría a hacer expiación por la tierra de su pueblo, a traer salvación a sus siervos, pero a traer venganza y destrucción, ¿ok? Sobre sus enemigos. Él vengará la sangre de sus siervos y tomará venganza de sus enemigos. Eso era lo que profetizaba el cántico de Moisés. ¿Ok? ¿Y qué está cantando allá? ¿Qué se está cantando en Apocalipsis capítulo 15? El cántico de Moisés. ¿Qué dijo Lucas 21? Que habían llegado los días de retribución. ¿Cuáles son los días de retribución? ¿Qué escritura habla de una retribución? Deuteronomio 32, el cántico de Moisés. ¿Qué iba a suceder? Dios se pondría a cuenta ¿con quién? Con el mundo. ¿No? Con su pueblo. Con su pueblo. Dios se pondría a cuenta con su pueblo. Trayendo salvación para un remanente, pero trayendo juicio para sus enemigos. ¿No es eso lo que dice Juan el Bautista? El reino de los cielos se ha acercado. El que viene detrás de mí va a bautizar con Espíritu Santo y fuego. El Espíritu del Mesías estaría con la congregación de los creyentes. Eso estaba profetizado ya desde el Antiguo Testamento. El que viene detrás de mí va a bautizar con Espíritu Santo. Pero viene fuego también, viene juicio. El hacha ya está puesta a la raíz de los árboles. El árbol que no dé buen fruto va para el fuego.
viene juicio. En el capítulo 2 de Hechos, después del bautismo, la llegada, por así decirlo, del Espíritu Santo que se manifiesta, ¿qué dice Pedro en su discurso? Esto es lo dicho por el profeta Joel, que en los postreros días, y óigame, no es que los postreros días comenzaron hace 2000 años y todavía estamos en los postreros días, como dice el futurismo, no. Es que habían llegado los postreros días de aquella alianza. El profeta Joel había dicho, utilizando el lenguaje apocalíptico que siempre utilizaban los profetas, que el sol, la luna se oscurecería, que las estrellas no darían su resplandor o que caerían del cielo, que las potencias de los cielos serían conmovidas. Pero que antes de esto, el Espíritu del Señor sería derramado sobre toda carne. Entonces vemos en el libro de Hechos que se derrama el Espíritu Santo precisamente antes de que llegase el juicio. Y es lo que dice Pedro. Esto es lo dicho por el profeta Joel que sucedería en los postreros días. Aquí está el bautismo con el Espíritu Santo. Por ahí viene el juicio. Arrepiéntanse. De hecho, se le pregunta a Pedro, pues, ¿qué pues haremos? Arrepiéntase cada uno y escapen de esta perversa generación. Porque Jesús mismo había dicho que no pasaría esa generación sin que todas aquellas cosas se cumpliesen. Esa generación vería el juicio venir sobre ellos. Vería el cierre, la conclusión de aquella antigua alianza. Eran los días finales de aquella alianza, de aquel mundo. No los días finales de la historia del hombre o de la humanidad o del planeta. Como lo sugiere, pues claramente, ¿no? La postura futurista, mayormente la más conocida, que es la dispensacionalista. Es claro, es evidente que ahora en Apocalipsis estamos viendo exactamente la escena que había sido profetizada en el Cántico de Moisés. Y es precisamente eso lo que están allí cantando, el Cántico de Moisés, y dando gloria a Dios precisamente porque se está cumpliendo el juicio, porque la ira de Dios va a ser consumada. ¿En contra de quién sería esto? ¿En contra de quién? ¿En contra de quién sería esto? Mire, hermano, ustedes quiero que lean el capítulo 3 de Gálatas para que vean la argumentación que hace el pastor Gilberto Miguel Rufat con relación al Cántico de Moisés y el Cántico del Cordero, donde no hay en realidad una dicotomía de cánticos. El Cántico de Moisés y el Cántico de Cordero hace alusión a la misma obra, porque en el capítulo 3 de Gálatas se nos muestra con claridad allí donde la ley fue dada luego de la promesa. La ley fue dada como una ayuda, como un ayo para llevarnos a Cristo. O sea, la ley no era ni tan siquiera el propósito inicial. La promesa había llegado antes de la ley. La ley fue dada 400 años después. La ley fue añadida. ¿Okay? Fue algo que se añadió. Vean el capítulo 3 de Gálatas, donde ven con toda claridad el propósito o el trabajo mancuernado entre la ley y Cristo. ¿Okay? Pero vamos a ver por aquí, ya para ir, sí, vamos a ir resumiendo por aquí, con relación a sobre quiénes vendría este juicio. ¿Okay? ¿Qué era lo que estaba sucediendo en Deuteronomio 32, el Cántico de Moisés? Vamos a regresar rápidamente para que veamos algo. Síganme aquí con esto. Síganme aquí con esto. Porque él vengará la sangre de sus siervos y tomará venganza de sus enemigos. Dios iba a vengar la sangre de quién? Dios iba a vengar la sangre de sus siervos. Dice el Cántico de Moisés, ¿no? Deuteronomio 32. Este momento donde Dios se pondría a cuenta con su pueblo trayendo retribución
y Dios iba a vengar la sangre de sus siervos. Estamos en Deuteronomio 32. Deuteronomio. Y ya el cántico de Moisés profetizaba el derramamiento de sangre que sufrirían los siervos del Señor. Y también profetizaba la venganza de parte de Dios a causa de esa sangre derramada. Miren lo grandioso que es el texto bíblico. Esto es analogía de la fe. Esto no es yo creo, me parece, pienso, creo, especulo, puede ser. Anoten el dato. El cántico de Moisés señalaba el tiempo en el que Dios vengaría la sangre de sus siervos. Deuteronomio. Todavía no se había derramado toda la sangre de sus siervos y todavía Dios no iba a tomar venganza a causa de esa sangre, pero ya el cántico de Moisés lo profetizaba. ¿Ok? Vamos al capítulo 15 a ver qué es lo que están cantando esta gente. Y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero. ¿Ok? Cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero. Hay unidad orgánica allí, no son dos cánticos. Lea Gálatas capítulo 3 para que usted vea la correlación que hay entre la ley, Moisés y Cristo. ¿Ok? Ahora vamos rapidito al capítulo 16, que es el capítulo que viene. Lo vamos a trabajar probablemente la semana que viene cuando lleguemos allá, porque apenas estamos en los primeros versículos del capítulo 15. Pero quiero adelantarme brevemente para que ustedes vean algo. A ver si lo consigo rápidamente. Porque en el capítulo 16 se habla específicamente de que la venganza es a causa de la sangre de los santos derramada y de los profetas. ¿Ok? Y decían, justo eres tú, Señor, el que eres y que eras el santo, porque has juzgado. En el capítulo 16, que todavía vamos a ver el derramamiento de estas copas, ahora estamos viendo que Juan comienza la escena con esta gran señal, donde ve 7 ángeles que vienen con las 7 postreras plagas. Y en este juicio que traen estas 7 postreras plagas, la ira de Dios es consumada. Allí se va a hacer consumación ya, a completar la ira de Dios. Y en medio de esto, Juan ve un grupo que ha sido visto ya previamente en el capítulo 14 y demás. Lo ve precisamente delante de una escena que proviene de Daniel 7, capítulo 9 y 10, capítulo 7, versículos 9 y 10, Apocalipsis 4, versículo 6, este mar de vidrio mezclado con fuego, o sea que nos ubica en la escena donde en Daniel el Hijo del Hombre se acerca hasta el trono del anciano de días para tomar de mano del anciano de días el reino. Está en medio de una sesión de juicio. ¿Ok? Nos ubica en la misma escena del capítulo 4, versículo 6, donde viene el Cordero hasta el trono para tomar este libro, este rollo y desatar sus sellos. Así que en medio de esta escena, de esta gran señal, donde estos 7 ángeles traen las 7 plagas postreras que van a traer consumación a la ira de Dios, al juicio final, que Dios ya con esto va a consumar su ira, ve un grupo que está cantando el cántico de Moisés. El cántico de Moisés hablaba de un momento
de un momento, que Dios traería retribución y venganza, que vengaría la sangre de sus siervos. Deuteronomio 32, 43, ¿ok? Capítulo 32, versículo 43. Porque él vengará la sangre de sus siervos. Deuteronomio 32. El cántico de Moisés. Él vengará la sangre de sus siervos. Estamos en el capítulo 15 y en el 16, en medio del derramamiento de estas copas y estas plagas que vamos a ver, se da alabanza diciendo: justo eres, oh Señor, el que eres y que eras el santo, porque has juzgado estas cosas. Por cuanto derramaron sangre, derramaron la sangre de los santos y de los profetas, tú también les has dado de beber sangre, pues lo merecen. En Deuteronomio 32, donde se canta el cántico de Moisés, Dios se iba a poner a cuenta con Roma. Porque la idea de la mayor parte del futurismo y el dispensacionalismo es que Apocalipsis es un libro que habla de profecías futuras y que la gran ramera y que la condenación de la que se habla aquí es sobre la Iglesia Católica Romana. ¿Okay? Esa es la idea popular que hay allá afuera. Y como se ha vendido una idolatría, una veneración al pueblo de Israel, a la nación santa, a ese pueblo, muchachos, esa gente son los escogidos. Tierra santa, vamos a viajar para la tierra santa. Eso allí, Jerusalén, eso es santo. Aun cuando Pablo dice Jerusalén, la terrenal, la actual, no, eso va a ser echado fuera. Pablo en Gálatas 4 dice Jerusalén la actual. No, eso representa al Sinaí. Eso representa al monte Sinaí, al pacto mosaico, a los hijos de la carne que están en esclavitud. Eso va para afuera. Eso va a ser echado fuera. Los hijos de la esclava no van a heredar, no van a entrar en la herencia juntamente con los de la libre. Y en efecto, así sucedió. Vino el juicio de Dios sobre Jerusalén y acabó con la quinta, con los mangos y hasta con el nido de la perra. Del templo no quedó piedra sobre piedra. La ciudad quedó desolada completa. Hay comentaristas e historiadores que dicen que usted podía llegar al mismo centro de la ciudad de Jerusalén y todavía preguntar por ella, porque no había quedado nada de la ciudad. ¿No? Sería echada afuera. Pero el futurismo no le va a presentar eso. Pregunto, Deuteronomio 32, ¿Dios se pondría a cuenta con Roma o con el pueblo que había estado en alianza con él? Pregunto, Deuteronomio 32, el cántico de Moisés, ¿Dios se pondría a cuenta con el planeta Tierra o con el pueblo que había entrado en alianza con él? Pregunto, Deuteronomio 32, el cántico de Moisés, porque es que en Apocalipsis lo que están cantando es el cántico de Moisés. Allí están dando alabanza y gloria porque el cántico de Moisés está viniendo a cumplimiento. Y en el cántico de Moisés se decía que Dios vengaría la sangre de sus siervos. Y ahora, en el capítulo 15, vemos que se canta el cántico de Moisés. Y en el capítulo 16 vemos que se da una alabanza diciendo: derramaron la sangre de los santos y de los profetas. También tú le has dado de beber sangre a ellos, pues se lo merecen. Entonces díganme una cosa, mis amigos futuristas que creen que la retribución va a venir en un futuro, en el 2000 no se sabe cuándo, sobre la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Díganme una cosita. ¿Qué tiene que ver el cántico de Moisés entonces con la Iglesia Católica, Apostólica y Romana? Porque el cántico de Moisés hablaba sobre un momento en que Dios se pondría a cuenta con ese pueblo que había estado en alianza con él y que traería retribución y venganza a los que habían derramado la sangre de sus siervos. ¿Ok?
Y es precisamente a causa de ese cántico de Moisés y en base a ese cántico de Moisés que en el capítulo 16 se les dice: ellos derramaron la sangre de tus santos, de tus siervos, de tus profetas, y ahora tú les estás dando sangre de beber a ellos. Pues se lo merecen. Esa es la retribución tuya. Esa es la venganza tuya. Pero es que la venganza sería en contra del pueblo que había estado en alianza y que había desobedecido, convirtiéndose en enemigo de Dios y persiguiendo a sus siervos. La venganza no sería en contra de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Por ahí el pastor Ángel Torres dejó una pregunta que es un bombazo. Si hablamos de sola escritura, ¿estamos dispuestos a trabajar sola escritura a nivel escatológico? ¿O a nivel escatológico vamos a convertirnos en católicos por 5 minutos y vamos a citar a los concilios, a los credos, a las confesiones? No, porque criticamos el catolicismo romano, ¿verdad que lo criticamos? Y decimos, nosotros somos sola escritura. Nosotros no necesitamos magisterio. Nosotros no necesitamos tradición oral. Hasta que usted le toca un punto difícil dentro de la escatología. Cuando usted le toca un punto difícil dentro de la escatología, dicen, espérate, ¿qué dicen las confesiones? ¿Qué dicen las confesiones? No. Somos sola escritura, acuérdate. Vamos a la escritura. Sí, pero es que eso que tú me estás explicando, Moisés, eso la iglesia no lo creyó. ¿En qué concilio se llegó a eso? No, pero papito, acuérdate que nosotros no somos católicos romanos, ¿ves? O de pronto estamos buscando confianza en algún tipo de magisterio. O de pronto necesitamos una tradición, ¿ves? Entonces, criticamos al catolicismo porque ellos necesitan o utilizan el magisterio y la tradición para acompañar la escritura. Y nosotros decimos que somos sola escritura. Pero cuando se nos tranca el bolo, porque la sola escritura me está confrontando la escatología de porquería que he tenido, ahí me refugio. Espérate, déjame ver las confesiones, déjame ver los concilios, déjame ver los credos. No, es que eso que tú estás diciendo, Moisés, eso, el credo apostólico no dice eso, el credo no dice lo otro, el credo fulano no dice. Entonces ahora vamos a tener en cuenta los concilios, los credos y las confesiones, que es lo mismo que le criticamos a los católicos porque sabemos y decimos que los credos, los concilios y las confesiones no son inspiración divina, que la inspiración divina únicamente radica en la sola escritura. No, pues vamos a quedarnos en la escritura. Vamos a quedarnos dentro de la escritura. Vamos a establecer un patrón hermenéutico y vamos a adjudicarnos y a disciplinarnos a la analogía de la fe. A ver cuál es el resultado, y cual sea el resultado hay que aceptarlo porque somos sola escritura. Ahí se le tranca el bolo a cualquiera. Ahí se le tranca el bolo a cualquiera. Pastor Ángel, yo sé que usted me entiende. Yo sé que usted me entiende. Es un bombazo esa pregunta que usted hace. ¿Somos sola escritura en escatología? No, en escatología hay que ir a la historia, a la tradición. No, espérate, ¿qué dijo Justino Mártir? ¿Qué dijo Tertuliano? Yo tengo que creer lo que dijo Tertuliano, lo que dijo Justino. No, pero es que Justino, los escritos de contra herejías y todo eso, eso no es inspiración. Eso no es palabra inspirada. ¿Qué se dijo en los concilios universales? ¿Qué fue lo que se dijo sobre ese tema? Ahora estamos buscando concilios, ahora estamos buscando credos y confesiones. Sí, hay que hacerse católico. Hágase católico y ya. Y lo que la Iglesia Católica Romana Apostólica diga, pues usted lo asume automáticamente. ¿Ya? Lo interesante es que en el capítulo 16, en medio de estos juicios, lo que vemos es que se está vengando la sangre de los santos y de los profetas, y que el Señor le está dando a los que derramaron la sangre de los santos y de los profetas, le está dando sangre a beber también. Vamos aquí rapidito.
Vamos a ver. Vamos al capítulo 23 de Mateo. Por lo tanto, he aquí yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas. Entonces Jesús hablándole a los fariseos, ¿ok? A mis profetas, a mis sabios, escribas, ustedes los van a matar y los van a crucificar, y a otros los van a azotar en el Vaticano, en la plaza de San Pedro, porque van a ser los romanos, la iglesia católica romana, ¿verdad? Así es que dicen los ignorantes. Jesús les dijo, en vuestras sinagogas. Jesús no le estaba hablando a los romanos. Jesús no le estaba hablando aquí a los delegados de las Naciones Unidas en el 2000 no se sabe cuándo. Estaba hablando a los fariseos que tenía allí de frente a él. Dijo, ustedes en las sinagogas de ustedes los van a matar a ellos, los van a crucificar y los van a azotar. Y los van a perseguir de ciudad en ciudad. Esta expresión de ciudad en ciudad, ustedes también la van a conseguir en Mateo 10:23, donde el Señor le dice a sus discípulos que la venida del Hijo del Hombre se daría antes de que ellos terminasen de recorrer todas las ciudades de Israel. Ustedes van a estar todavía en ese proceso de evangelización y posiblemente en ese proceso de andar huyendo y escapando de ciudad en ciudad, cuando entonces se dará la venida del Hijo del Hombre. Mateo 10:23. Para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quienes matasteis entre el templo y el altar. ¿Sobre quién vendría la sangre? Sobre ellos, dice, sobre vosotros. Sobre la iglesia católica romana, Jesús les dijo, no era sobre la iglesia, y yo no soy católico romano, ¿ok? Y no estoy de acuerdo con muchísimas cosas de la iglesia católica romana, pero eso no me da a mí el permiso de malinterpretar la escritura para ubicar a la iglesia católica romana como que se trata de la gran ramera y de que se trata de un futuro, que Dios va a derramar juicio sobre la iglesia católica. No. El cántico que se está cantando es el cántico de Moisés. El cántico de Moisés señalaba que Dios en un momento dado se pondría a cuenta con su pueblo, no con Roma, no con la iglesia católica, no con el planeta Tierra, con su pueblo. Y a ese pueblo le traería retribución, ¿ok? Protegiendo y trayendo una providencia a sus escogidos, a sus santos, a sus siervos, pero castigando y destruyendo a sus enemigos. Y que vengaría la sangre de sus siervos. Ahora en el capítulo 15 de Apocalipsis estamos viendo que se canta precisamente el cántico de Moisés y se da gloria a Dios por el cántico de Moisés que ha venido a cumplimiento. Y en el capítulo 16, que está todavía en medio de esa trama de las copas derramándose las plagas, lo que estamos viendo es que se le dice, bueno, gloria a Dios, porque mira, ellos derramaron la sangre de tus siervos, tus santos, tus profetas, y ahora tú les estás dando a ellos a beber sangre también. ¿Quiénes derramaron la sangre de los siervos del Señor? ¿La Iglesia Católica Romana? Sí, en serio. Roma, las Naciones Unidas en el 2000 no se sabe cuándo. Mire, ubíquese ya, por favor. Despierte a la realidad. Despierte a la realidad. Deje el autoengaño, apriétese bien la correa y asuma lo que la escritura dice. Apriétese bien la correíta y asuma lo que dice ahí. Vamos a Hechos capítulo 7. ¿Qué dijo el primer mártir? ¿A quién señaló el primer mártir? Esteban. Duros de cerviz e incircuncisos de corazón. ¿A quién les estaba hablando Esteban? A los romanos, a la iglesia católica romana. Pregunto. Porque es que nosotros tenemos que preguntarle a la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la escritura? Esta gran ramera, ¿quién es la gran ramera esta conforme a la escritura? No, porque para allá, para los tiempos de la Reforma Protestante, entonces se identificó al papado romano
No, porque los reformadores identificaron al Papa como el anticristo, ¿verdad? Entonces, mira lo que dijeron aquí en este concilio. ¿Qué dice la Escritura? ¿Quiénes derramaron la sangre de los siervos de Dios? ¿Quiénes derramaron la sangre de sus santos? ¿Quiénes derramaron la sangre de sus profetas? ¿Quiénes? ¿A quiénes confrontó Jesús y les dijo, ustedes los van a matar, ustedes los van a crucificar, ustedes los van a azotar en sus sinagogas y yo voy a demandar de ustedes la sangre de ellos? A Roma, a la Iglesia Católica Romana, al Imperio Romano, a las Naciones Unidas en el 2000 no se sabe cuándo, a una nueva religión que se va a formar en el 2000 no se sabe cuándo. ¿A quién les habló Esteban? Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo. ¿A quiénes les estaba hablando Esteban cuando Esteban les dijo, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo? Como vuestros padres, así también vosotros. Pues la cosa no es nueva. La cosa venía desde siempre. Ese era el pueblo que siempre había matado a los profetas, que siempre había perseguido a los siervos de Dios. Y Esteban le dice, como vuestros padres, así también ustedes. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Le dijo, los padres de ustedes los persiguieron a todos. Y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, del Cristo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. Esto es escritura. ¿Ok? Esto es lo que dice la sola escritura. Esto es analogía de la fe, analogía fidei, donde interpretamos un pasaje de la escritura a la luz de la escritura. ¿Quiénes fueron los entregadores y los matadores del justo? La Iglesia Católica Romana. Pregunto, la Iglesia Católica Romana. Dice Freddy, no es autoridad y unción. Es que esto llega a un punto que da frustración. Y en estos días, yo lo dije, lo comenté, o sea, en medio del debate de Plasencia y Will Graham, independientemente de cómo resultó el debate, me di cuenta de ciertos puntos que me han hecho reflexionar. Y cuando los trasladamos a la escatología, usted no se quiera llevar una sorpresa. Usted no se quiera llevar una sorpresa. Porque es que no se lee la escritura. Y la sola escritura se ha convertido en un sello de goma. No son sola escritura de verdad. Si fuesen sola escritura y estableciesen realmente una hermenéutica consistente bajo la disciplina de analogía de la fe, todos estaríamos en el mismo camino, en el mismo carril, en la misma interpretación. La palabra misma dice que no es de interpretación privada. No es de interpretación privada. Esto no es que yo lo interpreto así, pero que aquel lo puede interpretar de esta forma, pero no. La escritura tiene un mensaje claro, conciso y es uno. No son muchos, es uno. No es que se va a interpretar de manera privada. Ella no es de interpretación privada. Debemos dejar que ella se interprete a sí misma para que exprese su mensaje. Pregunto, porque es que no es que hable con autoridad, con unción, es que esto llega al punto que es frustrante, donde todavía usted se encuentra personas que llevan 20 años en el evangelio y dicen que, la gran ramera, ¿verdad? La iglesia católica, hermano. ¿Quién te dijo? Tú lo dices porque a ti te lo dijeron y tú lo aprendiste así, lo estás repitiendo como un loro, como el papagayo. Una emisora repetidora. Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. ¿Quiénes habían recibido la ley? Roma.
Los romanos habían recibido la ley. Las Naciones Unidas en el 2000 no se sabe cuándo. ¿A quién les estaba hablando Esteban? Esteban los acusó a ellos de ser los entregadores y los matadores de Cristo. Jesús los confrontó y les dijo, ustedes son los que van a perseguir a mis siervos, a mis profetas. Ustedes los van a perseguir, ustedes los van a matar, los van a crucificar y los van a azotar en sus sinagogas. Ustedes lo van a hacer. Ustedes van a derramar su sangre. Yo voy a demandar de ustedes la sangre de ellos. Y Esteban lo confirma. O sea, lo menciona Jesús, lo confirma Esteban. Vámonos con Pablo para dar un triple play aquí. Hablazo supremo, ¿no? Por si falta autoridad, pues mire, Jesús, Esteban y Pablo. Si usted encuentra por ahí un concilio que tenga mayor autoridad que Jesús, que tenga mayor autoridad que Esteban, que tenga mayor autoridad que Pablo, una confesión de fe, no, porque fue que los reformadores dijeron, mi respeto a la reforma protestante y a la excelente labor de los reformadores en su tiempo y demás. Pero tenemos que desaprender muchas cosas también de la reforma protestante y de conclusiones a las que llegaron muchos de los reformadores que estaban erradas. Y que ya continuar confesando esto y promocionando esto, estamos totalmente de una manera atemporal, o sea, hablando del papado, del papa, claro, ellos en su momento, pues, y dadas las situaciones, pues, no era descabellado que ellos pensasen así. Pero no es lo que ellos pensaron en su momento, lo que escribieron en su momento, es lo que dice la Escritura. Luis Antonio Herrera, quédate por aquí en este canal, te damos la bienvenida. Pronto vamos a comenzar un tema sobre los judaizantes. Los judaizantes, el movimiento de las raíces hebreas, el sionismo cristiano y también cómo el dispensacionalismo ha contribuido en parte a todo este movimiento o ha facilitado, ha pavimentado el camino para que ahora el movimiento de las raíces hebreas entre con más facilidad a muchísimas iglesias evangélicas, ¿ok? Eso es, Leina, eso mismo es, y lo estuve hablando en estos días con el pastor Ángel Torres. Ahí está el pastor que me sirve de testigo. Yo creo que, mira, Leina no estuvo en la conversación que, ¿verdad? Yo estuve manteniendo con el pastor Ángel Torres y pastor, mire exactamente el punto que nosotros hablábamos. ¿Cómo es que no se da el brazo a torcer delante de una interpretación que se desprende? No es que yo leo la Biblia y yo la interpreto. No, es que yo permito que la Escritura interprete la Escritura. Porque todo el mundo lee la Escritura. O sea, no, mira, yo tengo una interpretación bíblica. Vamos a leer aquí en X parte, ahí, y leen de la Biblia. ¿Verdad, hermano? Esto lo que quiere decir es que, ¿verdad? Porque sabemos que Dios y ahí van sacando su interpretación. Entonces, dice, mi interpretación es bíblica. No. Tú leíste la Biblia y te inventaste una porquería de interpretación. Eso no es lo que estamos haciendo aquí. Aquí no solamente estamos leyendo la Biblia. Aquí también estamos dejando que la Biblia interprete la Biblia. Entonces, ¿cómo es que personas todavía no pueden doblar el brazo cuando es la Escritura la que está interpretándose? Sí, William, le vamos a dar duro. Le vamos a dar duro. Y eso de los perros judaizantes, no lo digo yo, lo dice Pablo. O sea, yo sencillamente estoy citando a Pablo en el capítulo 3 de Filipenses, versículo 2, donde le dice, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, nosotros. ¿Okay? Y vamos a ver todas esas cosas. Posiblemente el sábado haga un video con relación a esto y vamos a hablar para ver si todas estas cosas que he escuchado y que se están mencionando por ahí en otros canales, vamos a ver si realmente la palabra judaizante existe o no existe en el texto bíblico. Si judaizar es algo que Pablo lo menciona, si es algo que Pablo lo condena, si es contra algo que Pablo combate en la mayoría de sus cartas, ¿no? ¿A qué se refería Pablo? ¿Y a quiénes se refería Pablo cuando Pablo les dice, cuidaos de los perros?
Todo eso vamos a verlo a la luz del texto bíblico, ¿ok? La nave rusa, ¿para cuándo? Bueno, eso es Gille Ávila. Sí, y esa es la interpretación de ellos, que si las langostas son helicópteros, que si esto, que si lo otro. Pero vamos a la lectura. Vamos a Pablo. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 14 al 16. Ya vimos que Jesús identifica a ese pueblo terrenal, carnal, incrédulo, ¿okay? Los de la carne que perseguirían a los de la promesa, como lo señala Pablo en el capítulo 4 de Gálatas, que Abraham había tenido 2 hijos. El uno nació de la carne y el otro nació de la promesa. Y también dice que allí hay representado en las 2 mujeres una alegoría de 2 pactos, el Sinaí y el Sion, el pacto o el monte de Sion. Agar, la esclava, y Sara, la libre. Agar, Jerusalén, la actual, Jerusalén, la terrenal, y Sara, Jerusalén, la celestial. Y dice, así como en aquel tiempo el hijo de la esclava, el hijo de la carne, perseguía al hijo de la promesa, así también en este tiempo. Pero ¿qué dice la escritura? Echa fuera a la esclava, porque los hijos de la esclava no van a heredar juntamente con los de la libre. ¿Sí? Y a esos hijos de la carne que perseguían a los hijos de la promesa, Jesús les dijo, ustedes van a azotarlos, ustedes van a matarlos, ustedes van a crucificarlos, ustedes van a derramar su sangre y yo se las voy a cobrar a ustedes. Esteban les dijo, ustedes siempre resisten al Espíritu, siempre. Ustedes son igualitos que sus padres. ¿A cuál de los profetas no mataron sus padres? Los mataron a todos, sus padres mataron a todo el mundo. Y ahora que ha llegado el justo que había sido anunciado, ustedes fueron los entregadores y los matadores del justo. Y al mismo Esteban, crujiendo sus dientes, llenos de odio, así furioso, como se pone Danielito. ¡Ah! ¡Dime! ¡Oh, Yahshua! Así, llenos de... crujiendo sus dientes, lo mataron. Lo mataron. Pablo les dice, porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús, que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos. Las iglesias de Dios, viniste a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo, porque ustedes han padecido de vuestra propia nación las mismas cosas que las iglesias de Dios padecieron de los judíos, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas. ¿Quiénes mataron a Jesús y a los profetas? Los judíos. Pablo dice, los judíos. Ustedes, le dice a los de Tesalónica, ustedes han venido a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo. Porque ustedes han padecido de los de su propia nación las mismas cosas que han padecido las iglesias de Dios a mano de los judíos, los cuales, o sea, los judíos, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas. Y a nosotros, mira lo que dice Pablo, a nosotros nos expulsaron y no agradan a Dios y se oponen a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que estos se salven. Así colman ellos, ¿quiénes? Así colman ellos siempre la medida de sus pecados.
pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. ¿Qué es lo que estamos viendo que será consumada en Apocalipsis 15? La ira de Dios en estas 7 plagas postreras. ¿Qué es lo que se está cantando en Apocalipsis 15? El cántico de Moisés. ¿Qué es lo que canta el cántico de Moisés? Un momento de venganza, de retribución, en el que Dios se pondría a cuenta con su pueblo, no con Roma, no con la Iglesia Católica Romana, no con el planeta Tierra, con su pueblo. ¿Okay? En medio de este momento de retribución, en medio de este juicio, Dios traería salvación, traería providencia a sus siervos, pero traería destrucción a sus enemigos y traería venganza a causa del derramamiento de sangre de sus siervos. Vengaría la sangre de sus siervos derramada. Es el cántico que vemos que se está cantando en el capítulo 15. Dando gloria a Dios porque sus juicios son justos y porque con esta gran señal que está viendo Juan de estos 7 ángeles que traen las plagas postreras, va a ser consumada la ira de Dios. En el capítulo 16, en medio del derramamiento de estas plagas y de estas copas, vemos que se dice, en medio de una alabanza, ellos derramaron la sangre de tus profetas, de tus santos, de tus siervos, y tú les estás dando a beber sangre a ellos, porque se lo merecen. Esa es la venganza, esa es la retribución. Lucas 21, los días de retribución. Juan el Bautista, viene salvación, viene bautismo con Espíritu Santo, pero viene juicio. El hacha ya está puesta a la raíz de los árboles. El profeta Joel, en los postreros días, el Espíritu derramará sobre toda carne, antes de que llegue el día de Jehová, antes de que llegue el juicio. Esto es lo dicho por el profeta Joel, Pedro en su discurso. En los postreros días derramaré de mi espíritu. ¿Qué vamos a hacer, Pedro? Arrepentidos y convertidos cada uno de nosotros, arrepiéntanse y escapen de esta perversa generación. Escapen de lo que viene. ¿Qué es lo que viene? El juicio del Hijo del Hombre, es lo que estamos viendo en Apocalipsis. La escena de Daniel capítulo 7, el Hijo del Hombre se levanta. Viene con las nubes hasta el anciano de día y toma de la mano del anciano de día el reino. Es la misma escena que estamos viendo en Apocalipsis 4, versículo 6. La estamos viendo ahora en Apocalipsis 15, versículo 2. ¿Venganza de qué? ¿Venganza de quiénes? Jesús identificó quiénes serían los recipientes y el objeto de aquella venganza. Esteban identificó a los que siempre habían derramado la sangre de los profetas. Pablo identificó a los que siempre habían perseguido a las iglesias de Dios, a los que habían matado al Señor y a los que lo habían expulsado inclusive a él mismo. Jesús los identifica, Esteban los identifica, Pablo los identifica. Deuteronomio hablaba de ese momento. Lucas 21 señalaba el momento de retribución del cual hablaba Deuteronomio. Apocalipsis 15 está mencionando precisamente el cántico de Moisés en Deuteronomio, donde vemos que vendría ese momento de juicio. Estamos viendo el juicio y todavía estamos hablando de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. ¿Cómo es posible? ¿En qué cabeza cabe? Después quieren hablarme a mí, no, que hermano, yo llevo 15 años en el Evangelio, no, usted tiene que leer, mira, no. Una crisis judaizante, sí, es que una crisis judaizante fue lo que se vivió en los primeros siglos. De hecho, Freddy, la lucha, los primeros años, es más, antes del 70, el hecho de lo que sucedió en el 70, la caída de Jerusalén, la destrucción del templo, fue un golpe definitivo y letal, una vindicación de Cristo como quien realmente, o sea, confirmando que era quien realmente había dicho ser, y de quienes
eran realmente los hijos de Dios. Porque el conflicto o el debate hasta ese punto era quiénes son los hijos de Dios. ¿Ok? Y ese juicio traería y pondría fin al problema, fin definitivo. Ese juicio dejaría en evidencia quiénes eran los verdaderos hijos de Dios. El templo no podía continuar en pie. El templo no podía continuar en pie. Toda esta manera de seguir las castas y las genealogías, todo eso tendría que llegar a su fin y en efecto así sucedió. Pero eso no cayó en paracaídas. El conflicto y la controversia era quiénes son realmente los hijos de Dios. El conflicto de Pablo mayormente era en contra de los judaizantes, ¿ok? No de los judíos, porque no es lo mismo los judíos, ¿no? Hubo muchos judíos que fueron creyentes, pero hubo muchos que fueron incrédulos. Y hubo otros que en su incredulidad se aferraron a la ley, a la Torá, no entendieron el mensaje de Cristo, no aceptaban, entonces querían judaizar. A los que se convertían los querían judaizar, ¿ok? No es lo mismo. El problema no es ser judío, el problema es ser judaizante. El problema es perseguir a los cristianos. El problema es que perseguían a las iglesias de Dios. El problema es que perseguían a los profetas, a los siervos del Señor. Y hubo un momento, por muchos años, que el conflicto era ese, entre judíos y cristianos. Y aún los judíos que habían creído, muchos de ellos querían acompañar el cristianismo con las prácticas de los judíos. Decían, bueno, está bien que los gentiles crean en el Mesías y que crean en él para la salvación, pero tienen que circuncidarse, pero tienen que hacerse judíos, tienen que guardar nuestras leyes, tienen que guardar nuestras... Y entonces ahí es donde viene Pablo a lidiar con todas estas situaciones. Las vamos a ver más adelante en la serie que vamos a estar desarrollando sobre los judaizantes, ¿no? Pero en efecto, sí, esos años fueron terribles y la mayor lucha fue en contra de los judaizantes. Así que me despido por hoy, esto ha sido todo. Me despido de ustedes deseando como siempre que la gracia y que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con ustedes y esté con cada uno de sus hogares. Nos vemos pronto por acá, si Dios lo permite. Hasta luego.